El endometrio es el lugar donde se va a anidar el blastocisto, ¿no? Durante el proceso de anidación, bueno, en las primeras semanas de desarrollo. Entonces es un tejido que va a estar constituido por una gran cantidad de glándulas, las llamadas glándulas nucleares, ¿no? Tortuosas, de epitelio cilíndrico, secretorias, altamente secretorias, y que tienen acumulando ahí pues, una serie de nutrientes, ¿no? Básicamente glucógeno. Y lo que va a servir para que el nuevo ser cuando llegue ahí se pueda desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya sea por razones fisiológicas o patológicas, la falta de estímulo, básicamente hormonal, va a hacer que ese endometrio se atrofie. Entonces, en esta imagen, nosotros vemos el endometrio. Todo este es el endometrio que debe ser el endometrio atrófico. O sea, el endometrio normal sería más o menos así, glándulas tortuosas, pero llenas de glándulas, todo lleno de glándulas tortuosas, de epitelio cilíndrico, secretorio. Así es el endometrio, digamos, hace una etapa de, digamos, reproductiva. En ustedes, por ejemplo, durante el ciclo uterino, en la fase progestacional o secretoria, está lleno de su endometrio listo. ¿Listo para qué? Para que si viene el blastocisto, pueda ahí desarrollarse. Lo que pasa, por ejemplo, en mujeres postmenopáusicas, los estrógenos, los testosterona, pues esos hormonas son importantes para el ciclo uterino. ¿Qué hace que goza? Bueno, que no haya pues estímulo para que pueda conectar las glándulas, para que no pueda conectar. Entonces, digamos que eso es fisiológico, ¿no? Una mujer de 50, 60 años tiene su endometrio así, atrofia, pero por razones fisiológicas. Pero ¿qué pasa? Una mujer a vuestra edad podría tener el endometrio así. Siempre y cuando haya un estímulo negativo, pero patológico. En ese caso es patológico. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Monckerer, así se llama. Es una arteriosclerosis. ¿Qué pasa? Como acá está el miometrio y por acá el perimetrio, ¿no? Entonces aquí todo este tejido tiene que ser irrigado por vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esos vasos sanguíneos engrosan su pared, se esclerosan y hacen de que cada vez fluya menos cantidad de sangre. Y recuerdan ustedes cuando hablamos en teoría, la isquemia, la disminución de sangre genera. Entonces eso hace de que no se produzca pues, todo este ciclo uterino, ¿no? Entonces el endometrio comienza a atrofiarse. Eso es una atrofia patológica. ¿Sí? No es normal que una mujer, ¿no? En su periodo reproductivo, entre los 12, 13 años hasta los 40 años, tenga atrofiado. Entonces, tanto en el patológico como en el fisiológico, observamos así el endometrio. Este es el atrofia. ¿Qué características tiene? Primero, el epitelio, que era un epitelio cilíndrico, se va convirtiendo en pulpo o se va haciendo plano. ¿Será cilíndrico? Y se va haciendo atrofia epitelial, ¿no? Segundo, si ustedes ven, hay menos cantidad de glándulas endometriales, menos. ¿Y qué va aumentando? Mira, hay menos cantidad de glándulas. ¿Y qué va aumentando? El estroma. El estroma. El tejido conectivo, que inclusive a veces se hace más fibroso. Entonces, disminuye las glándulas. Las glándulas, algunas de ellas, miren, estas glándulas deben tener qué tipo de epitelio? Cilíndrico. ¿Pero qué pasa? Se dilatan, presentan una secreción y estas células de las glándulas, en vez de ser cilíndricas, se hacen planas. Entonces pregunto yo, si en este estado, así como está, viniera un blastocisto a implantarse, ¿podría desarrollarse en este endometrio? No. Por eso que la atrofia endometrial cursa en mujeres tanto la atrofia endometrial fisiológica como patológica, como una infertilidad. Las mujeres postmenopáusicas ya no pueden tener hijos por eso. Pero eso es fisiológico.
Pero una mujer de 25 años que tenga esto no es fisiológico, hay alguna causa. Entonces, para que ustedes dibujen y señalen: epitelio endometrial atrófico, glándulas endometriales atróficas, glándula endometrial dilatada y atrófica con secreción, tejido conectivo fibroso, estroma fibroso. Esas son las características del documento. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y cuando una mujer toma anticonceptivos? En realidad ahí lo que tiene que ver no es específicamente la atrofia endometrial, ¿no? Sino más bien afecta el ciclo ovárico. El ciclo que tiene, claro, o sea, una cosa es el ciclo ovárico y otra cosa es el ciclo uterino. Pero están relacionados ambos, porque ambos se dan a la misma vez, porque cuando se va madurando un nuevo huevo cigote, ¿no es cierto? Perdón, un nuevo ovocito, ¿verdad? Paralelamente también aquí, después de haber la menstruación, comienza otra vez a engrosarse esto, a prepararse esto paralelamente. Pero las mujeres que toman anticonceptivos, por ejemplo, los anticonceptivos anovulatorios, ¿qué cosa es una anovulación? Anovulación. An o a significa no, ausente de. Entonces los anticonceptivos anovulatorios lo que hacen es que no se produzca ovo. El ciclo uterino se va a dar, por eso que las mujeres que toman anticonceptivos menstruan. ¿Por qué? Porque su útero cumple el ciclo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Llega el espermatozoide, no encuentra óvulo. Y al no encontrar óvulo, no hay fecundación. A los 28 días, sangrado y nuevamente ciclo, y así sucede. ¿Ya? La siguiente lámina corresponde a testículo, ¿no? Atrofia testicular. Igualmente, ¿no? El testículo en los varones, a medida que va avanzando la edad, va sufriendo también por razones fisiológicas. Y esto prácticamente se va a ir. ¿Quién es Alexandra? Tú no, me enviaste un mensaje así. Ya. Sí. No, lo que pasa es que ha habido unos problemitas. Bueno, el testículo o los testículos de los varones, que a medida que vamos avanzando la edad, se nos va atrofiando con la edad. Y eso se va a traducir en qué, ¿no? Desde el punto de vista funcional, característica de la fertilidad también, en una capacidad poco a poco, digamos, distribuida de fecundidad. Pero sí, vamos a ver, o sea, los varones producimos espermatozoides hasta nuestra muerte, pero va disminuyendo la cantidad y también la calidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, la semana pasada hablamos, ¿no? 100 millones de espermatozoides por mililitro. Se dice que debe haber para que fecunde un varón mínimo 60 millones. 60 millones. Pero de esos 60 millones, los 60 no son sanitos. Sino que hay muchos que son, pues, no sé, tienen 2 cabezas, 2 colas, sin cabeza, ojos, manos, todo, ¿no? Y a medida que va avanzando la edad, también va aumentando los defectuosos. Por eso que el varón poco a poco va disminuyendo también su capacidad de fertilidad. O sea, la capacidad de fecundidad del varón va disminuyendo no solamente porque disminuye la cantidad, sino porque aumentan los anómalos. Pero sí, los varones podemos tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el testículo? El testículo es un órgano que está constituido básicamente por túbulos semillosos. Cortados. Estos son los túbulos cortados transversalmente. Imagínense, son tubos así. En realidad es uno solo que está así enrollado, ¿no? Sino que al cortarse, estos son los túbulos. Pero ustedes han visto en histología, los túbulos normales más o menos son así, normal, ¿no? Son más o menos así, ¿verdad? No se ve su luz, pero acá ya hay una luz. ¿Y por qué hay luz? Porque estas células espermatogénicas van atrofiándose. Van disminuyendo su tamaño,
y van disminuyendo su número, porque la atrofia no solamente es simple, sino también numérica. Y a expensas de que esto va disminuyendo, va aumentando el tejido fibroso, así como en el útero, ¿no? En el endometrio, ¿han visto? Las glándulas endometriales van disminuyendo y en su espacio, ¿qué va ocupando? Tejido endometrial. Esa es la característica. Entonces, en el testículo atrófico, los túbulos seminíferos disminuyen, se adelgazan, miren, la pared, disminuye la cantidad de células espermato, ¿no? Entonces, si hay disminución de células espermatozoides, la cantidad de espermatozoides también disminuye. Eso se llama estados de hipospermia. Hipospermia, disminución de la cantidad de espermatozoides. Entonces, básicamente eso es lo que ve. Claro. Además, si se va a ir adelgazando un poco más, esto se va a ir dilatando. Vamos a ver. Los túbulos seminíferos también pueden llegar a dilatarse. Va desapareciendo más y se van dilatando. Ya no mantiene esa forma y la luz va aumentando. O sea, si la pared se adelgaza, lógicamente pues, se dilata. Mientras más durecitos, ustedes en histología visto son redonditos los túbulos, con todas las células espermatozoides. A medida que esto se va atrofiando, toda la pared se va a ir convirtiendo, va a ir produciendo una degeneración hialina, o sea, se va acumulando un tejido hialino, se va a ir alinizando. Entonces los túbulos seminíferos acumulan esta sustancia, ¿ves? Mira rosadita, es un túbulo y alinizado, otro túbulo y alinizado, túbulo y alinizado, ¿ves? Esta cosa rosadita, ese es el tejido hialino. Son túbulos seminíferos hialinizados. Aquí no hay ninguna célula espermatozoide, me pregunto. Acá prácticamente está hablando todo ya hialinizaado. Este producirá un espermatozoide y ninguno. Entonces, el estadio final de la atrofia testicular es esto: la hialinización de los túbulos seminíferos. Ahora, esto no tiene que ver con la cantidad de semen, ¿no? Porque la cantidad de semen está formada por ¿qué? Por espermatozoides, por líquido seminal y líquido prostático. O sea, líquido seminal va a haber, líquido prostático va a haber. ¿Qué cosa es lo que no va a haber en el semen? ¿Sí? Esa es la consecuencia funcional. Entonces, acá, túbulos seminíferos hialinizados. Listo. Acá, como esta no hay que confundir, este es un vaso sanguíneo. Miren acá. ¿Ven? ¿Qué ha pasado? Pues se ha dilatado, hay disminución del, miren, espermatogonio, espermatocito primario, acá aparece un secundario, pero no hay espermátides, no hay espermatozoides. ¿No? Hay un franco engrosamiento de la membrana basal, un fibrosamiento de la membrana basal y del intersticio. Eso es lo que ocurre en la atrofia. Muy bien. La siguiente lámina corresponde a hiperplasia prostática. Aquí está la próstata. Entonces esta próstata ha crecido. ¿Ha crecido por qué? Por multiplicación de células, por proliferación de glándulas prostáticas. Va creciendo, pero no solamente va creciendo y va comprimiendo a la periferia, sino también va comprimiendo a la parte central, a la uretra prostática. Entonces la uretra prostática se va comprimiendo. Y entonces la orina cada vez va a desfogar en menor cantidad, ¿no? Esa es uno de los signos principales de las personas que tienen hiperplasia prostática. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Histológicamente, esto. ¿Y qué cosa es esto? Proliferación de glándulas prostáticas. Y lo vamos a ver ahora en otra imagen. Ahí está. No solamente proliferan, miren, las glándulas prostáticas, sino también el tejido fibro colectivo. Además, quiero decirles que aquí en el tejido fibro colectivo hay fibras musculares lisas. O sea, este tejido fibro colectivo está formado por tejido fibroso, fibras colágenas y fibras musculares lisas. ¿Y qué son estas? Glándulas prostáticas proliferantes. ¿Qué es esto? Líquido prostático.
En algunos casos ese líquido prostático llega a calcificarse. Por eso que miren, creo que esto es mi teoría. Por eso que cuando se hace el tacto rectal, miren estas cosas, son calcificaciones, son los cuerpos de Samuma. Por eso que en el tacto rectal, miren, la superficie no es lisa. Entonces, cuando uno hace el tacto rectal, no es blanda, sino como hay estas calcificaciones, es dura. Por esa razón. Pero no solamente hay proliferación de glándulas, sino también de tejido fibro conectivo, donde hay también fibras musculares. Miren esta imagen que se ve. ¿Qué son estos? Estos son los cuerpos de Samoma. Es líquido prostático calcificado. Por eso es de que cuando uno presiona, palpa, es duro. Bien, proliferación de glándulas prostáticas y tejido fibroso también. O sea, todo prolifera. Por eso que crece la próstata. Miren acá. Les había dicho, y en teoría se acuerdan, que la hiperplasia es como prima hermana de la hipertrofia. Y les dije que siempre en los tejidos hiperplásicos las dos se dan, se acompañan. O sea, hiperplasia e hipertrofia. Y eso sí, miren acá. Estas células han aumentado su tamaño. Son células altas. Células altas. Mientras que acá hay aumento de tamaño, miren acá hay proliferación. Hiperplasia y hipertrofia. Y miren acá. Esto que es lo más rojito, lo más rojito son fibras musculares lisas. El resto es tejido fibroso. Todo está proliferando. Todo está aumentando de número y de tamaño. Entonces el órgano aumenta no aumenta de tamaño solamente la periferia, ¿no? Sino como por el centro pasa la uretra prostática, también a la uretra prostática lo comprime. Dando como característica los signos ya clásicos de los pacientes que sufren de uretra prostática, de la disminución de la visión. Bien, este caso es tráquea, ¿no? Es órgano tráquea. ¿Se acuerdan? La tráquea tiene un epitelio, ahí tráquea no, ahí está, metaplasia. La tráquea tiene un epitelio, ¿qué tipo? Metaplasia. Sí. Policentrica, plano, no queda. ¿Qué es el epitelio de tráquea? ¿Qué tipo de epitelio? No te dije del mío, ¿no? ¿De ustedes? ¿Qué tipo de epitelio tiene la tráquea? ¿Qué tipo de epitelio tiene la tráquea? O sea, que usted lo va a regresar al cuarto piso de histología. ¿Qué tipo de epitelio? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con una caliciforme. Acá está, pseudo. Esto no es estratificado, parece, pseudo estratificado, parece. Células cilíndricas, ciliadas y con células caliciformes secretorias que secretan moco. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí el humo, los hidrocarburos policíclicos del fumar, etcétera, inciden aquí en forma continua? Van a hacer que este epitelio cambie, sea reemplazado por otro tipo de epitelio. ¿Qué epitelio? Más resistente. Va a ser un epitelio que ahora sí lo que dijo este epitelio. Miren, a esto acá. Epitelio estratificado plano, más resistente. Pero acá debería haber células caliciformes. Entonces, ¿esta tráquea secretará moco? No. ¿Humidificará el aire? No. ¿Filtrará el aire? ¿Tendrá cilios? No. Por eso que los que tienen este tipo de epitelio continúan. ¿Por qué? Porque están haciendo trabajar a todas las musculaturas, sobre todo el racing. ¿Por qué? La tos es un reflejo de protección para botar. No tiene trabajo. ¿Ya? Entonces, esto sí es un epitelio metaplásico, poliestratificado o estratificado plano, no queratinizado. Ahora yo pregunto, este epitelio
mejor, cuál es más resistente, o sea, cuál es más fuerte, cuál es más que cumple mayor función de protección. ¿El seno estratificado cilíndrico ciliado o este? Este es este. Por eso se llama metaplasia. O sea, la metaplasia se experimenta ¿para qué? Para resistir, para hacerle la contra, para convivir, porque es una adaptación, ¿no? Para convivir con ese estrés. Ahora, ¿qué pasa si este deja de fumar? Si deja de fumar, poco a poco este va a ir retornando a su estado de ser estratificado cilíndrico. ¿Ven? Doctor, ¿solo eso es presente en las personas fumadoras? Las fumadoras. Claro, pero miren, pero no los fumadores pues, que se fuman. Por decir, tú te vas a las discotecas cada 2 meses y te fumas tus 2 cigarrillos. Tú no, pues, no. Si no es lo que fuman, pues 10 cigarros diarios. Pero este día familiar. No pueden estar sin cigarrillos. Por eso. Continuamente. Lo mismo ocurre con las personas que trabajan, los mineros, es decir. Igual, ¿no? ¿Por qué? Porque esos irritantes van a generar esto. Y no solamente en teoría el estado posterior, en estómago, en esófago, cuando hay regurgitación, en la pulina, el epitelio del esófago más o menos es el esófago. Pero esto cuando se metaplasia cambia a un epitelio semejante del estómago. El estómago es cilíndrico, ¿no? Simple, no ciliado. Entonces, eso está preparado para resistir el medio ácido del estómago. Cuando hay regurgitación, cuando hay reflujo, ese alimento ácido trata de regresar pues, al esófago y al entrar en contacto con esto lo irrita, tiene que cambiar. También he escuchado que tomar muchas cosas calientes. También, pues. Exactamente. ¿Por qué no? Porque además si tú, y lo que dice su compañera es cierto, que en algunos casos los procesos de metaplasia, por eso que cuando hay un tejido metaplásico hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque la metaplasia tiene un límite, ¿verdad? Un límite, un punto de no retorno. Si es que el paciente sigue con el proceso, digamos, del estrés, ese factor persistente, sigue actuando, por ejemplo, este fumador, sigue fumando, va a estar así, esto se puede transformar en una neoplasia maligna. Igualito, el agua caliente que se quita. Continuamente caliente, sigue caliente, se metaplasia, cambia un epitelio. Si sigue el factor, puede transformarse. Después de metaplásico, no, pues. Igual es en genitales, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hay muchas causas que pueden generar. Esto ya corresponde ya no a una adaptación, sino también a una inclusión citoplasmática. Desde la inclusión citoplasmática es un ejemplo bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Las células, cuando se exponen a una noxa, ¿correcto? Habíamos dicho, si es persistente y de baja intensidad, se acostumbra, convive, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese estrés que estaba a este nivel aumenta? ¿No? Entonces, si aumenta, ya va a generar un grado de sufrimiento de la célula. Entonces, la célula va a comenzar, digamos que ya no a dar muestras de adaptación, sino a unas muestras un poco de entrar a un proceso lesivo. Y va a comenzar a acumular sustancias. Comienza a acumular sustancias. Pueden ser sustancias normales, por ejemplo, algunos pueden acumular carbohidratos, otros pueden acumular proteínas, otros pueden acumular grasas, otros pueden acumular agua, o pueden acumular sustancias nocivas, o pueden acumular sustancias exógenas. ¿Qué? Por ejemplo, vamos ahora a ver un caso de acúmulo de grasa, pero que es endógena. Pero por ejemplo una exógena. Alguien mencionó los mineros, por ejemplo esos que trabajan en la mina de carbón. Continuamente están aspirando el carbón. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Ustedes han llevado anatomía, ¿no? Ya. Cuando alguien agarra un cerrado pulmón, ¿no han visto las cosas negras en el pulmón? ¿Qué cosa es eso? Carbón. Es carbón del smog. ¿No había pulmón?
Qué pena, ¿no? Se fibrosa. Puede regresar de otra perdón, Se pulmón. Claro, hay pulmón, Sí. ¿no? Si unas cosas negras, ¿sí? Como lunares, ¿no? Sí. Ya, eso es común. ¿Qué pasa? Que los macrófagos alveolares están fagocitados y están ahí. Eso de cosas es una comunicación exógena, de afuera. En cambio, esto que ustedes ven es una acumulación de grasa endógena. ¿Por qué? Porque hay un metabolismo que hace de que se forme grasa. Entonces, como hay un exceso de grasa circulante, entonces nuestro hígado, aunque no solamente la estenosis hepática y el hígado, pero básicamente el hígado es el ejemplo más interesante. Los hepatocitos comienzan a almacenar esa grasa excedente. Entonces, un hepatocito, vamos a dibujar acá, un hepatocito, miren, que tendría esta forma más o menos. El hepatocito tiene esta forma, o su núcleo. Este hepatocito va a ir comenzando a ¿qué? A acumular microvacuolas de grasa, microvacuolas pequeñas. La grasa sigue generándose y va, entonces ya se va formando vacuolas más grandes, vacuolas más grandes. Luego, una sola vacuola grandaza. O sea, este hepatocito se va a convertir en una célula parecida a un no es un adipocito, parecida a un adipocito. Y además de estas acumulaciones, así como las adaptaciones, son o sea, tienen esa condición. Por ejemplo, hoy de repente, lo que generalmente ocurre en la estenosis hepática es acúmulo de grasa. Hay dos tipos, ¿no? La alcohólica y no alcohólica. La no alcohólica, por ejemplo, ¿en quiénes? En los desnutridos. ¿Qué pasa en los desnutridos? Como no tienen. Entonces, el metabolismo hace de que de ciertos lugares comience lógicamente a circular glucosa y se transforme en grasa. ¿Y dónde se va toda esa grasa? Al hígado. Por eso que los desnutridos, ¿no han visto los desnutridos? ¿Qué tienen? Claro. Son barrigas. ¿Qué cosa es eso? Es la hepatomelalia. O sea, como los hepatocitos comienzan a almacenar grasa, el hígado aumenta de tamaño o disminuye de tamaño. Aumenta de tamaño. ¿Es la desnutrición? Ese es el tipo no alcohólico. La estenosis hepática alcohólica. ¿No han visto ustedes los que les gusta? Seguramente usted tiene familiares. Dice pancita chelera. ¿No han visto? ¿No? ¿Que le gusta claro, pues? Lo de los ingenieros. Claro. El alcohol, grasa. Y entonces ustedes van a ver acá, por eso que cuando vayan al mercado, ustedes van al mercado, cocinan. ¿Cocinan? ¿Tú cocinas? ¿Sí? ¿Cómo reconoces el hígado que es un hígado bueno y un hígado malo? Por su color y su brillo. Si es un color oscurito, ¿no es cierto? Brilloso, es un hígado sano. Pero si es un color un poco marrón, un poco claro, a veces casi amarillento, ¿por qué? Porque la estenosis hepática también se ve en animales. Entonces, cuando usted compre un hígado así de este color, lo que está consumiendo es pura grasa. Si ustedes hacen un corte histológico, ¿qué vamos a cerrar acá? ¿Qué estamos cerrando? Miren, ¿qué son estos? Hepatocitos que se han transformado en células parecidas a adipocitos porque han acumulado grasa. Y ustedes dirán, ¿y por qué se hace grasa? Bueno, en histología no hemos visto el tejido adiposo. Claro. ¿Por qué? Porque la grasa no es afín ni a la hematoxilina ni a la leucina. La grasa hay que ver con otros colorantes, sudan 3 básicamente. Entonces, estos son vacuolas gigantes de grasa. Pero eso es paulatino, ¿no? Miren, acá está. Y etc. Esto tiene también un punto de no retorno. Es reversible, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si esto fuese el hígado de un alcohólico, si el alcohólico dejara de tomar, es vuelve a su estado. Un desnutrido, si el desnutrido comienza a nutrirse,
puede es reversible, pero puede llegar a su punto de no retorno. Cuando esto llega a su punto de no retorno, esto se convierte en lo que se llama la cirrosis hepática. Eso es irreversible. Y la cirrosis hepática termina con cáncer. No,